Hola, ¿qué tal amigos de YouTube? Muy buenos días, muy buenas tardes o muy buenas noches tengan todos ustedes. Hoy vamos a platicar sobre las mutaciones. Así que vamos con la introducción y adelante. Muy bien, vamos a hablar sobre las mutaciones. Antes de entrar al tema tenemos que definir qué es la variación genética y la variación genética la podemos definir como la diferencia que puede existir entre los individuos o la diferencia que existe entre las poblaciones. Entre dos personas, el 99.99 de su información genética va a ser idéntica, mientras que la variación la vamos a encontrar cerca de el 1%. Existen diferencias, estas diferencias pueden ser diferencias fenotípicas que podemos ver entre los individuos, como por ejemplo el color de ojo, la tonalidad de la piel, y también para que exista esta diferencia debe de haber una susceptibilidad o también una predisposición a algunas enfermedades. También esta variación genética nos ha permitido entonces entender las claves de las migraciones históricas que han realizado los humanos. ¿Dónde se encuentra la información genética? Acuérdense que nosotros tenemos en nuestras células, tenemos el núcleo, dentro del núcleo vamos a tener cromosomas, dentro de estos cromosomas tenemos genes, dentro de estos genes vamos a tener el ADN y el ADN no son más que secuencia de nucleótidos, pues es en estos genes donde se encuentra la información genética que nos va a dar las características fenotípicas de cada uno de nosotros. Los seres humanos tienen aproximadamente 20.000 genes organizados en los distintos cromosomas. ¿Cuáles son entonces causas de la variación genética? Bueno, una de las causas de la variación genética es el evento mutacional, que son cambios en las secuencias del ADN debido a errores de la replicación. También se puede deber a radiaciones, sustancias químicas que están en el ambiente. También puede ser, las mutaciones pueden ser patológicas o no. Entonces, bueno, aquí tenemos una hebra de DNA que ya sabemos que se tiene que abrir para que sirva como molde y para que se haga una copia. A veces en las polimerasas pueden ingresar copias, una base que no corresponda con su base complementaria. Aunque existen mecanismos de reparación, a veces estos mecanismos de reparación no funcionan y nos da una copia incorrecta. ¿Qué son las mutaciones? Bueno, las mutaciones son cambios al azar provocados por agentes mutagénicos que normalmente ocurren en el material genético. Son eventos no dirigidos y a veces de efectos imprevistos. Tienen probabilidad baja en organismos superiores y mayor en los inferiores, como en las bacterias y los virus. Los virus y bacterias son microorganismos que tienen una alta de mutación muy alta, ¿no? Bueno, y eso es debido a que sus genomas a veces andan de célula en célula. Vamos a ver los tipos de mutaciones más comunes según las células afectadas. Tenemos mutaciones germinales que normalmente afectan a los gametos o a las células madre. Se transmiten a la descendencia. Sobre este tipo de mutaciones va a actuar la selección natural. Tenemos las mutaciones que se dan en las células somáticas, que normalmente afectan a células somáticas y sus descendientes. Afectan al individuo, pero a diferencia de las mutaciones germinales no se heredan y no juegan un papel relevante en los procesos de evolución. Según la extensión del material genético que se afecta, tenemos mutaciones cromosómicas que afectan la disposición de los genes dentro de un cromosoma. Tenemos las mutaciones génicas que provocan cambios en la secuencia de nucleótidos de un gen. Tenemos mutaciones genómicas que alteran el número de cromosomas.
típico de la especie. También tenemos mutaciones de acuerdo a su efecto, tenemos perjudiciales, tenemos neutras y tenemos beneficiosas. Según el origen, tenemos al azar y provocadas por agentes mutagénicos. Vamos a ver entonces, aquí tenemos mutaciones somáticas contra mutaciones de la línea germinal. Las somáticas pues, no se dan en los tejidos germinales, como ya habíamos visto, no se heredan. Entonces solamente afectan al individuo que las presenta, mientras que las mutaciones que se presentan en las líneas germinales, entonces sí afectan a los gametos, óvulos y espermatozoides, se heredan y entonces pues no solamente afectan al individuo que lo porta, sino a los hijos, a la descendencia. Entonces por eso es que como ejemplo tenemos pues, síndromes neoplásicos familiares, ¿no? Tenemos tipos de mutación por su efecto. Nocivas, este tipo de mutación provoca un cambio al azar de cualquier información, pero siempre lleva una información sin sentido o defectuosa para el individuo que lo tiene. Tenemos neutras, en este caso estas mutaciones no van a tener efecto en la expresión de los genes. Las beneficiosas entonces van a provocar un cambio que va a tener un efecto positivo para el individuo y para la especie. Y esto también así se pueden transmitir a los hijos, pues entonces se va a permitir la evolución de las especies. Aunque lo más común es que una mutación beneficiosa solamente se quede en el individuo que la presenta. Tipos de mutaciones por su origen, bueno, espontáneas, en este caso son las menos frecuentes, se van a producir por un error en la duplicación del DNA o por errores en el movimiento y comportamiento de los cromosomas durante la división celular. Entonces estas son mutaciones que ocurren dentro de los procesos de replicación, donde las polimerasas por error ingresan una base y que, como sabemos, existen sistemas de reparación. Entonces cuando esos sistemas de reparación fallan, entonces se pueden presentar estas mutaciones. Pero también tenemos mutaciones inducidas que en su mayoría van a ser provocadas por agentes mutagénicos, como por ejemplo las radiaciones de alta energía, como los rayos catódicos, los rayos X, los rayos alfa, los beta, los gamma, los rayos cósmicos, y que normalmente van a tienen un efecto ionizante que provoca un cambio de una base por otra en el DNA. Entonces las radiaciones de muy alta energía llegan a romper moléculas de DNA o de cromosomas completas. También tenemos mutaciones provocadas por agentes químicos como ácido nitroso, peróxido de hidrógeno, metiletano sulfano, gas mostaza, concentraciones altas de dióxido de carbono, acridina, bases análogas al DNA como el 5-bromo uracilo 2-aminopurina. Estos tipos de agentes químicos provocan un emparejamientos erróneos con otras bases durante la duplicación del DNA. Por ejemplo, el ácido nitroso, la hidroxilamina, las acridinas actúan como intercalándose entre dos bases y produciendo la adición de una nueva base. Y esto pues va a provocar que el marco de lectura se corra. Y esto ya nos genera entonces otro tipo de aminoácidos al momento de la traducción de ese genoma. Tenemos aquí un ejemplo de agentes mutagénicos, los agentes físicos, como ya vimos, radiaciones ionizantes, que ya vimos que pueden provocar ruptura de los cromosomas y modificar las bases nitrogenadas. Tenemos las radiaciones no ionizantes que provocan la formación de enlaces covalentes entre dos bases pirimidinas continuas, dando origen a dímeros. Mutagénicos químicos, como ya vimos, el ácido nitroso que transforma la citosina en uracilo y la adenina en hiposantina, provocando una incorporación de bases erróneas.
agentes alquilantes, por ejemplo, van a agregar grupos etilo, metilo a las bases nitrogenadas, lo que provoca una alteración en la replicación del ADN. Tenemos sustancias análogas a las bases nitrogenadas. Estas sustancias análogas se parecen y por lo tanto sustituyen a las bases nitrogenadas del ADN y provocan transiciones. También tenemos sustancias intercalantes que, como ya vimos, se meten o se intercalan entre bases de una cadena, dando origen a inserciones o deleciones de un solo par de bases. Radiaciones mutagénicas, por ejemplo, de alta energía, como los rayos cósmicos, los rayos X, los rayos alfa, beta, gamma. ¿Qué es lo que provocan? Rompen el DNA, los cromosomas, transforman sus bases en iones reactivos que forman radicales distintos en su molécula y se emparejan con otras bases distintas a las habituales. También van a romper o escindir las moléculas de agua en oxidrilo y en peróxido de hidrógeno, que favorece a su vez la formación de, ya lo vimos, de peróxidos que pueden producir cambios en las bases nitrogenadas y emparejamientos anómalos. También tenemos las radiaciones de baja energía, como los rayos UV, que hacen que dos timinas próximas en la misma hebra formen un dímero de pirimidinas, que es lo más común, pero dímeros de pirimidina normalmente suelen repararse por nuestros sistemas de reparación. Por su extensión, estas mutaciones las vamos a dividir en tres grandes grupos. Tenemos las génicas, donde vamos a encontrar sustitución de bases, deleciones o adición. Tenemos las cromosómicas, que son aberraciones cromosómicas, y aquí podemos encontrar deleción de cromosomas, duplicación de cromosomas, inversión de cromosomas, traslocación de cromosomas. En las mutaciones genómicas tenemos euploidía y aneuploidía. Dentro de la euploidía tenemos la triploidía, tetraploidía, poliploidía. Dentro de la aneuploidía tenemos la nulisómica, la monosómica y las trisómicas. Por ejemplo, vamos a ver los que son las mutaciones. Dentro de las mutaciones génicas vamos a ver la mutación puntual. Entonces, bueno, aquí tenemos nuestra cadena de DNA. Aquí, por ejemplo, tenemos citosina, timina y timina. Un cambio en alguna de estas bases va a ser una mutación puntual, porque solamente hacemos el cambio en una sola base. Por ejemplo, aquí se cambió la timina por una adenina. Entonces, ¿qué es lo que provoca esto cuando se va a sintetizar el RNA mensajero? Bueno, aquí tenemos que de la citosina acá vamos a tener una guanina, acá una adenina, de la timina otra adenina, pero acá tenemos una citosina, una guanina, perfecto, es lo que debería ser. Pero después de la adenina, acá vamos a tener un uracilo. Y esto ya nos cambia el tipo de aminoácido que se va a expresar. Timina y acá adenina. Entonces, en esta secuencia, en este triplete, se codifica para el aminoácido, el ácido glutámico, mientras que un solo cambio en la posición intermedia o en la posición de en medio, si contamos 1, 2, 3, aquí en la posición número 2, entonces ahora tenemos una adenina y acá en el RNA mensajero vamos a tener un uracilo y este codón GUA nos codifica para una valina. Entonces, bueno, esta modificación, aquí por ejemplo en el caso de la molécula de hemoglobina nos produce una enfermedad porque la hemoglobina ya no lleva la función adecuadamente, que es la de transportar oxígeno y CO2. Bueno, acá por ejemplo dentro de las mutaciones génicas vamos a tener la mutación silenciosa. Acá tenemos nuestra secuencia normal, que lo podemos llamar nuestra secuencia silvestre o nuestra secuencia salvaje, o como se dice en inglés, wild type, que acá está, ¿no? Acuérdense que cada 3 nucleótidos nos va a generar un aminoácido, ¿no? Entonces tenemos AUGA, AA, que nos va a codificar metionina, AA G, que nos codifica lisina, UUU, fenilalanina, GFF, que nos
va a codificar glicina, y UAA que nos da un codón de paro. Entonces, ¿qué sucede en una mutación silenciosa? Vean acá, se cambia en el último aminoácido, se cambió una C por un uracilo, pero este codón de GGC, acá que se cambió por GGU, se permite este cambio y no altera la expresión de la glicina, ¿no? Seguimos teniendo los mismos aminoácidos, metionina, lisina, fenilalanina, glicina. Este cambio en la tercera base pues no afectó la expresión del aminoácido y seguimos teniendo el mismo codón de paro, UAA, ¿no? Que se stop. Tenemos mutaciones de cambio de sentido que se le llaman missense mutation. Vean, acá tenemos entonces la misma secuencia que habíamos visto. AUG nos codifica metionina, AAG lisina, UUU fenilalanina, GGC glicina. ¿Qué significa cuando tenemos una mutación que nos cambia el sentido? Bueno, nos va a cambiar el tipo de aminoácido. Entonces, acá en el último codón que codifica para la secuencia de aminoácidos, en lugar de una guanina, vamos a tener una adenina, y esto nos cambia el aminoácido de glicina por una serina. Otra vez tenemos acá el codón de paro. Entonces esta serina puede cambiar la conformación de la proteína, puede cambiar la actividad biológica de la proteína. Y solamente es un solo cambio de base. Mutaciones sin sentido, bueno, son mutaciones que, como vemos, nos van a provocar un paro en la lectura de la síntesis del RNA mensajero. Acá, por ejemplo, en el segundo codón de la adenina nos codificó un uracilo, y UAG es un codón de paro. Entonces llega la polimerasa y solamente sintetiza metionina, y de ahí se desensambla, y toda esta secuencia normal, que era lisina, fenilalanina y glicina, hasta encontrar UAU, no se sintetiza. ¿Por qué? Porque previamente ya nos tenemos un codón de paro. Por eso se llaman mutaciones sin sentido. Siguen siendo mutaciones génicas. Inserción de lesión. Pues bueno, acá también siguen siendo mutaciones génicas, y esto lo que ocurre es que van a cambiar el marco de lectura. Vean, acá seguimos con nuestra misma secuencia que de nuestros ejemplos, que nos codifica metionina, lisina, fenilalanina, glicina y paro. Pero ¿qué ocurrió? Bueno, aquí tenemos nuestro primer codón, que AUG codifica metionina, AAG que codifica lisina, y aquí aquí deberíamos de tener UUU para que nos diera fenilalanina. ¿Qué pasó aquí? Se perdió, se fue un uracilo. Entonces hubo una delesión, se pierde un uracilo, y ahora el codón que vamos a leer es UUG, y eso nos codifica para leucina. Nada que ver con la fenilalanina. Y luego entonces ya se corre el marco de lectura, y ahora vamos a leer GCU, y esto va a dar para una alanina. Y acá, en lugar de tener el codón de paro, que ahora tenemos AA, y bueno, otra base. Entonces, cuando hay deleciones o inserciones, se modifica la lectura y hay un corrimiento en el marco de lectura. Acuérdense que siempre vamos a leer de 5' a 3'. Entonces se pierde, entonces se lee el siguiente. Se inserta uno, pues se leen de 3 en 3. Entonces acá, por ejemplo, seguimos teniendo el mismo ejemplo que ya habíamos visto. Entonces aquí, por ejemplo, si insertamos un uracilo, pues nos va a dar una secuencia de paro, y entonces pues aquí aquí ya se deja de sintetizar el RNA mensajero, y ese es esto es una modificación del marco de lectura por una inserción o una delesión. Entonces, por ejemplo, pero no solamente a veces se hace un cambio
puntual, sino de una sola base, sino que a veces puede haber cambio de 2 o de 3 bases, ¿no? Entonces aquí nos ponen un cambio de 3 bases y entonces ese cambio de 3 bases nos genera 2 aminoácidos completamente diferentes, ¿no? Aquí otra vez tenemos nuestra secuencia AUG, AUG, luego tendríamos que tener AAG, y bueno, entonces acá nada más tenemos una A, luego tenemos una U, una A y una G. Entonces AUA nos va a dar para isoleucina, nos codifica el aminoácido isoleucina y no lisina, que es este codón AAG. Luego tendremos que leer las 3 U para darnos las fenilalaниnas, pero aquí ya tenemos G, A, G, nos da para glutamina. Y luego acá nuestra fenilalanina ya se corrió, se insertaron 2 aminoácidos UUU, fenilalanina. Y luego G, C, C, glicina. Y otra vez aquí nuestro codón de paro. Entonces, dependiendo de qué tantas bases se inserten, movemos el marco de lectura. Entonces aquí se insertó un triplete y ese triplete nos generó 2 aminoácidos que no estaban en la secuencia. Entonces pasamos de tener un RNA mensajero que nos codificaba para 4 aminoácidos a tener un RNA mensajero que nos codifica para 1, 2, 3, 4, 5 aminoácidos, ¿no? Anomalías o mutaciones cromosómicas. Aquí vamos a ver la translocación. Vean, acá tenemos el cromosoma A, nuestro cromosoma B. Entonces, ¿qué ocurre? Que el cromosoma A y el cromosoma B sufren cortes y una parte del cromosoma B se va al cromosoma A y del cromosoma A se va al cromosoma B, que es lo que tenemos acá. Esta parte grande del cromosoma B se fue al cromosoma A, mientras que esta región pequeña del cromosoma A se fue al cromosoma B. Esa es la translocación. Y obviamente pues aquí se va a alterar la expresión de las proteínas que contengan estos cromosomas. La duplicación, entonces vean, tenemos aquí está el cromosoma. Aquí están las regiones que se van a duplicar. Entonces, ¿qué tenemos acá? Entonces se duplicó esta región y ahora tenemos un cromosoma más grande que tiene regiones repetidas. En este caso la rosada y la verde, la rosada y la verde, la rosada y la verde. De lesión, entonces tenemos un cromosoma donde vamos a perder una parte de él. En este caso, vean, tenemos nuestro cromosoma, tenemos esta región en rosado, se pierde y entonces aquí vamos a perder información genética porque se acorta el cromosoma. Inversión, entonces vean, acá tenemos nuestro cromosoma, acá tenemos una región de este cromosoma. Estas regiones entonces se cortan y cambian de posición, giran, y entonces nos quedan en posiciones invertidas, pues se llama inversión. Lo podemos tener en el brazo largo y también lo podemos tener en una parte del brazo largo y una parte del brazo corto, como está aquí, en regiones donde está el centrómero. Se corta arriba, se corta abajo del centrómero, gira y quedan invertidas las posiciones de los genes dentro de un cromosoma. Mutaciones genómicas, bueno, tenemos que afectan el número normal de los cromosomas, ¿no? Las euploidías, bueno, tenemos que existe un solo cromosoma de cada par, pues le llamamos N, monoploidía. Cuando tenemos más de un juego de cromosomas va a ser poliploidía, y entonces vamos a tener triploides cuando tengamos 3 veces las dotaciones genómicas. Van a ser tetraploides cuando se tengan 4 veces el material cromosómico, y van a ser poliploides cuando se tengan X número de repeticiones de los cromosomas. Entonces también de la poliploidía, cuando incorporan un juego de otras especies, se llama alopoliploidía. Luego acá tenemos mutaciones que afectan el número de alguno de los cromosomas. Ya habíamos visto que se llaman anaploidías. Entonces tenemos 2 tipos: las que carecen de un cromosoma
de una pareja de homólogo y van a ser monosomías, como por ejemplo tenemos el síndrome de Turner. Luego acá poseen más de un cromosoma y pues nos dan un ejemplo de las trisomías cuando hablamos de que de esas trisomías se presentan en células autosómicas. Por ejemplo, tenemos el síndrome de Down cuando se dan en cromosomas sexuales. Entonces tenemos el síndrome de triple X, tenemos el cariotipo XYY, tenemos entonces el síndrome de Klinefelter. Muy bien amigos, pues con esto hemos llegado al final del video. Si te ha gustado, te invito a que te suscribas al canal. También que actives la campanita para que recibas las notificaciones de los nuevos videos que vamos subiendo al canal. No olvides dejar tu comentario. Por tu atención, muchas gracias. Nos estamos viendo. Hasta la próxima.